estoy en contacto también vía Zoom con una amiga muy querida de esta casa periodística, Ruth Llanos, que es parte, pero vertebral, de ASOFAM, de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Ruth, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Me ves? Hola, buenos días, Claudia. Bueno, acá con frío, pero ya en Bolivia y gusto de estar nuevamente en tu programa. Gracias Gracias. por tu invitación. Ruth, ¿cómo no invitarte si te has dado una vuelta tremenda, tremendo viaje representando a SOFAM? No has estado de vacaciones, has tenido encuentros, pero fundamentales con mujeres de la región. ¿Nos cuentas, Ruth? Claro que sí, Claudia, sí, han sido 2 semanas intensas de ver cómo en nuestro continente se mueven las demandas de todas las organizaciones que buscan a sus familiares desaparecidos, sobre todo en los 70 y los 80, y cómo también los estados responden. Primero estuve en México, invitada por Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos y es el presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 a 1990, que junto a su equipo presentó a varias organizaciones del continente su proyecto de ley de la memoria. Es realmente un primer aporte que hace el gobierno de AMLO a través de esta subsecretaría para tener una ley sobre la memoria, ley que además no se aprobará de manera inmediata, pero que ha sido puesta a discusión de las organizaciones de sociedad civil que, dada la magnitud de lo que es México como tal, como población y como cantidad también de organizaciones de sociedad civil, llevará un tiempo. Tú sabes que ya en México, de manera oficial, existen datos que muestran que habría más de 150,000 desaparecidos. Esos son los datos escalofriantes de la desaparición forzada en México, añadido a lo que es la desaparición involuntaria que se da de los migrantes que tratan de cruzar las fronteras de México. ¿Qué cambiaría esta ley, Ruth? ¿Cuál es el beneficio? Cuando hablamos de muerte y desapariciones nos invade la desesperanza de alguna manera y uno dice, si no se devuelve la vida, ¿qué se puede lograr con una ley como esta? Lo importante es que lo que hemos visto es una propuesta que trata de integrar los distintos archivos, por ejemplo, que existen en distintas reparticiones. Y el gobierno ya ha logrado también que una parte de los archivos militares sean desclasificados. Entonces hay mucha información para hacer un trazado de lo que fue toda la maquinación de un Estado que en el caso de México no vivía un golpe militar como fue en el resto del continente, pero sí un partido político, el PRI, ¿no?, que conformó también a la policía y al ejército para cometer este delito tan horrible que es la desaparición forzada. Entonces, al mismo tiempo, la sociedad civil muy activa también está por su parte, por ejemplo, y a mí me impresionó muchísimo, tomando las calles, en un radio de casi 7 kilómetros del principal paseo como el Prado, pero a la medida de México, la sociedad civil ha hecho una serie de antimonumentos. ¿Qué son los antimonumentos? Son espacios dedicados, por ejemplo, a los jóvenes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, pero también hay frente a la embajada norteamericana un antimonumento por los desaparecidos tratando de cruzar el río Bravo, o también hay otra serie de masacres y desapariciones forzadas. Entonces, es un debate que se está dando y que también en el resto del continente está empezándose a discutir. Colombia va a ir también a discutir una ley de la memoria
que trata de integrar todas las demandas de la sociedad civil, y también Chile plantearía también una ley de la memoria. Esto fue México. Exacto, Pero luego te después, fuiste. ya con la Federación Latinoamericana de Organizaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos, fuimos a Honduras. Y Honduras fue otra dimensión, ¿no? Otra dimensión porque hay, y desde el principio lo he planteado con las intervenciones públicas que tuve como ASOFAN, hay mucha similitud entre lo que pasa en Bolivia con Honduras. Incluso el número de desaparecidos es casi similar en Honduras que en Bolivia. El 40 aniversario de COFADE, es la organización como ASOFAN, es el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, a la cabeza de una gran compañera, Berta Oliva, que cumplían 40 años. Nosotras cumpliremos como ASOFAN el próximo año 40 años. No sé si tendremos ese respaldo y ese esfuerzo enorme que ha hecho Honduras para llevar a todas las organizaciones de América Latina para celebrar, ¿no?, sus 40 años de lucha, pero también para expresar toda su construcción de memoria histórica para las víctimas de desaparición forzada. Hemos visitado centros de detención, muy doloroso, todo ese proceso duele en el alma, los lugares donde desaparecieron hondureños, desaparecieron argentinos, desaparecieron guatemaltecos, es decir, esas épocas donde el Plan Cóndor funcionaba de manera dura en el continente. Entonces, con COFADE hubo una serie de eventos. Realmente nos impresionó a todas las organizaciones del continente el que sus ministros, la ministra de Culturas, la ministra de Derechos Humanos, la Cancillería, todos estuvieron en una serie de mesas de debate para plantear las políticas de derechos humanos, para plantear lo que Honduras se propone en el tema de desaparición forzada. ¿Y hay alguna conclusión, Ruth, que tú quieras señalar? ¿Alguna conclusión importante? Bueno, lo más importante para mí es que después de una visita a un sitio de memoria y de dolor y de muerte, que había que caminar muchísimo, estábamos todos, ya se nos había dicho que vayamos, ¿no?, abrigadas y con zapatos cómodos. Nos llegó la sorpresa de la invitación de la presidenta Xiomara Castro a Palacio, ¿no?, a todas las organizaciones del continente. Eso fue una sorpresa increíble, más de 2 horas que estuvo con nosotras y nosotros, la presidenta Xiomara Castro. Fue realmente no solamente estar al lado de la primera mujer presidenta de Honduras, pero sí también una presidenta asediada por ser mujer, por los grupos de derecha, donde acusan de que es su marido el que está en el poder, no ella, y no es cierto. Es una mujer muy inteligente, muy comprometida, muy clara respecto a sus convicciones sobre los derechos humanos, y de manera pública también escuchó las demandas de de COFADE, y se comprometió que las políticas se harán realidad, se comprometió a que los sitios que está demandando COFADE serán una realidad. Y entonces para FEDEFAN, esta vieja organización que también el año pasado cumplió 40 años, fue un gran espaldarazo para ver que pese a que 16 años no habíamos podido reunirnos, la fuerza de nuestras viejas fundadoras, esas viejas madres de Plaza de Mayo, que fundaron y que acuñaron las consignas de vivos se los llevaron, vivos los queremos, estaban presentes en ese salón, porque había una presidenta que dedicó
un tiempo importante, no solamente para el discurso, sino que de manera pública, para comprometerse todas las transformaciones y cambios que requiere la COFADE como organización. ¿Y cómo es la presidenta, Ruth? ¿Cómo es ella? ¿Has tenido la ocasión de establecer un contacto durante un tiempo considerable, sobre todo tratándose de la primera autoridad del país? ¿Cómo es ella? Bueno, mira, muy sencilla, nos dio la mano a todas y a todes. Estaba también en la delegación el secretario de Derechos Humanos de la Argentina, que le dio la importancia argentina también a la reunión que teníamos como FEDEFAM, y yo le expresé, ¿no?, a la presidenta desde Bolivia toda mi solidaridad para la búsqueda de justicia para las víctimas del golpe del 2009, golpe que, como en Bolivia el 2019, provocó más de 58 muertos, pero centenares de heridos, perseguidos, exiliados, y que una comisión de la verdad estableció claramente de que hay necesidad de reparar integralmente a estas víctimas. También le expresé desde Bolivia, tuve el tiempo para expresarle que el fraude que tuvieron en Honduras el 2019 ¿no?, también fue avalado por la OEA y por su delegado Tuto Quiroga. Y entonces, en ese sentido, en la foto en la que me tomaron, ella me toma de las manos y se emociona de que conozcamos algo de la historia de Honduras. Totalmente, Fue Ruth. muy gentil con todos, y también Totalmente. estaba su esposo Mel. Totalmente, porque siendo que es un capítulo reciente en la historia latinoamericana, es un capítulo que, desde mi punto de vista, no ha sido lo suficientemente difundido y menos todavía explicado. Pasó por aquí, ¿verdad?, en cadenas internacionales y en nuestros medios, por supuesto, por la cierta distancia con el país, pero sobre todo porque no ha habido una voluntad desde grandes instancias mediáticas de mostrar, de visibilizar y sobre todo de explicar, ¿no? Me parece que ahí queda como un país víctima también de los grandes medios de comunicación, Ruth. Sí, y sigue siendo víctima. Tú sabes que ha tenido que declarar un estado de emergencia, hay movilizaciones en su contra, hay paros de choferes en su contra, ¿no? Y entonces hay violencia que está siendo creada por los grupos que quieren retornar al poder. Y lo que sí llama la atención es un gabinete tan entregado y comprometido y tan joven, y con una historia como la nuestra, de un país que por sus recursos y por estar al medio también de lo que es Centroamérica, ha sido siempre objeto de avasallamiento, objeto de la presencia norteamericana en el país. Muchas gracias, Ruth, por este contacto y sobre todo por este viaje que me imagino que nos trae también promesas para organizaciones como ASOFAM, porque mirarse en el espejo de otros países permite también adquirir energías renovadas, ideas y juntar luchas, ¿no? Ha sido, yo creo, una linda experiencia. Gracias, Ruth, por este contacto. Una energía de tantas organizaciones que no podría nombrarlas sin olvidarme de alguna de ellas, pero también de un aprendizaje sobre lo que se está haciendo, por ejemplo, en Chile, que durante años no hizo, por ejemplo, una búsqueda de los desaparecidos, y ahora está discutiendo el Ministerio de Justicia un plan nacional de búsqueda de desaparecidos. Hoy, en Bolivia, hace 6 años se estaba discutiendo la ley de la Comisión de la Verdad, que tardó 3 años en formularse. 6 años después duró entre elegir y que funcione. Pero a 9 años seguimos exigiendo, y seguimos planteando también aquí a las autoridades de justicia que existen experiencias, existen metodologías, existe sobre todo voluntad política,
Y eso es lo que debe hacer las autoridades también de nuestro país. El ver y aprender también de las experiencias de los otros países. Así es, y esperemos también ir desarrollando nuestro propio camino en estas tareas pendientes, Ruth, no solamente de los capítulos negros que nos han dejado las dictaduras en Bolivia, sino capítulos recientes donde obviamente hay que nombrar las masacres de Sencata, Sacaba, Huayllani. Gracias, Ruth, por este tiempo. Gracias a ti y bueno, siempre agradecida porque el espacio para la memoria, para la búsqueda de justicia, que es, como decía un amigo paraguayo, el buscar justicia, después de que, tú sabes que el día de ayer también fue sentenciado a cadena perpetua un perpetrador que fue responsable de la desaparición de un abogado boliviano tarijeño. Y cuando yo difundía esta noticia, él señalaba, la justicia cuando llega, aunque tarde, es uno de los derechos más reparadores, porque ningún tipo de reparación, ¿no? Te devuelve a tu familiar, pero sí una justicia a los responsables, ¿no? Te da la certeza de que tu país encontrará realmente los derroteros para que nunca más sucedan las cosas que pasaron. Exactamente, porque con impunidad solamente abrimos las puertas a que estos hechos se repitan y que la violencia, los abusos y la muerte no haga sino volver a visitarnos. Gracias, Ruth Llanos, por este contacto y estaremos próximamente, ojalá acá en nuestros estudios. Bueno, muchas gracias y buenos días. Gracias, Ruth.